El sol ardiente del desierto de Sonora quemaba la tierra como un hierro al rojo vivo, y el polvo se arremolinaba en las calles empedradas de Santa Cruz, un pueblo olvidado en la frontera entre México y el salvaje oeste americano. Don Ricardo Montoya, el ranchero más rico de la región, cabalgaba con su sombrero ancho y su chaqueta bordada en plata, flanqueado por su hijo pequeño, Javier, un chamaco de apenas 10 años con ojos curiosos y un revólver de juguete atado al cinto. Ricardo era un hombre de hierro, dueño de miles de hectáreas de ganado, con una fortuna amasada a base de balas y astucia en tiempos de bandoleros y revolucionarios. Pero esa tarde, mientras desmontaban frente al Selún El Coyote, algo rompió la rutina polvorienta, un mendigo harapiento acurrucado en la esquina, con el rostro oculto bajo un sombrero raído y las manos extendidas suplicando una limosna. Ricardo ni siquiera lo miró. Pasó de largo, pisoteando el polvo con sus botas relucientes, murmurando algo sobre vagos que no merecían ni un peso. Javier, sin embargo, se detuvo un instante, sus ojos fijos en esa figura encorvada. El mendigo alzó la vista por un segundo, y un rayo de sol iluminó unos ojos verdes, profundos como el mar que Ricardo juraba haber olvidado. El niño palideció, tiró de la manga de su padre y susurró con voz temblorosa: «Papá, esa es mamá». El mundo de Ricardo se detuvo. ¿Mamá? Su esposa, Elena, había desaparecido hace 8 años en una noche de tormenta, durante un asalto a su rancho por una banda de forajidos liderados por el infame El Diablo Rojo. La creían muerta, devorada por el desierto o peor, vendida como esclava en algún pueblo lejano. Ricardo había llorado su pérdida en silencio, casándose de nuevo con una viuda adinerada para asegurar su legado, pero nunca olvidó esos ojos verdes que lo habían hechizado en su juventud. Ahora, el susurro de su hijo lo golpeaba como un balazo en el pecho. ¿Cómo podía ser? Elena, la mujer más hermosa de Sonora, reducida a una mendiga en las calles de Santa Cruz. Sin decir palabra, Ricardo giró sobre sus talones, su mano instintivamente rozando el colt en su cadera. El mendigo, o mendiga, se encogió, pero Javier insistió: «Papá, mírale los ojos. Son como los míos». Ricardo se acercó, el corazón latiéndole como un tambor de guerra. Alzó el sombrero raído con la punta de su bota, y allí estaba, Elena, demacrada, con el cabello enmarañado y cicatrices que surcaban su rostro como mapas de sufrimiento. Sus labios agrietados se movieron, pero no salió sonido. Solo lágrimas rodaron por sus mejillas sucias. «Elena», rugió Ricardo, atrayendo miradas de los vaqueros que salían del Selún. La levantó en brazos, ignorando el hedor a miseria y el polvo que manchaba su ropa fina. La llevó al interior del Selún, donde el cantinero, un viejo amigo llamado Paco, despejó una mesa de un manotazo. «Agua». «Comida», ordenó Ricardo, mientras Javier se aferraba a la falda raída de su madre, sollozando. Pero Elena no hablaba. Sus ojos, llenos de terror, miraban a todas partes como si esperara que el diablo apareciera en cualquier momento. Esa noche, en la hacienda Montoya, un palacio de adobe y madera tallada rodeado de corrales llenos de reses mugiendo bajo la luna, Ricardo veló a su esposa recuperada. Los sirvientes la bañaron, la vistieron con sedas olvidadas, pero ella seguía muda, temblando ante cada sombra. Javier, excitado, no paraba de preguntar: «¿Por qué no hablas, mamá? ¿Dónde has estado?». Ricardo lo mandó a dormir, pero él mismo no pegó ojo. ¿Qué horrores había vivido Elena? ¿Por qué aparecía ahora, después de tanto tiempo, como un fantasma salido de la tumba? Al amanecer, mientras el gallo cantaba y los peones preparaban los caballos para el arreo, Elena finalmente habló. Su voz era un hilo ronco, pero las palabras cayeron como plomo: «Ricardo, no vine sola. El Diablo Rojo, él me tiene vigilada. Si no le entrego algo tuyo, matará a nuestro hijo». Ricardo se enderezó, su rostro endureciéndose como el granito del desierto. El Diablo Rojo, aquel bandido que había quemado ranchos enteros durante la Revolución, el mismo que lo había dejado viudo, o eso creía. «¿Qué quiere?», gruñó Ricardo, su mano apretando el puño. Elena bajó la vista. «Tu mapa. El del tesoro escondido en las minas abandonadas de Cerro Negro. Lo que robaste a los federales hace años». Ricardo palideció.
Nadie sabía de ese mapa, salvo él y un viejo socio muerto en un duelo. Era su secreto, el que lo había hecho rico, un botín de oro revolucionario enterrado en cuevas olvidadas. ¿Cómo lo sabía Elena? ¿Y por qué el Diablo Rojo la usaba como mensajera? La sospecha se clavó en su mente como una espina. ¿Era realmente Elena? ¿O una impostora enviada para robarle? Mandó llamar al doctor del pueblo, un tal don Miguel, que llegó a caballo con su maletín raído. Examinó a la mujer, tocó las cicatrices, escuchó su corazón. Es ella, don Ricardo. Reconozco la marca de nacimiento en su hombro. Pero ha sufrido torturas, hambre. Y algo más, parece que ha dado a luz recientemente. ¿Otro hijo? Ricardo sintió un vértigo. ¿Elena había tenido un hijo con el Diablo Rojo? Javier, espiando desde la puerta, oyó todo y huyó al corral, montando su pony en secreto. El chamaco, impulsivo como su padre, decidió investigar solo. Cabalgó hacia Santa Cruz, donde rumores corrían como el viento. El Diablo Rojo había sido visto en las afueras, con una banda de renegados apaches y soldados. Javier se escondió tras un carro, viendo a un hombre alto, con bigote rojo y cicatriz en la mejilla, hablando con un informante. La mujer debe entregar el mapa esta noche, o el niño muere, siseó el bandido. De vuelta en la hacienda, Javier contó todo a su padre, jadeante. Ricardo, furioso, lo castigó con una mirada, pero el miedo crecía. Preparó una trampa, daría un mapa falso a Elena, la seguiría al desierto y emboscaría al Diablo Rojo. Pero Elena, al oír el plan, se derrumbó. No, Ricardo. Él tiene a nuestra hija. La que nació en cautiverio. Si fallas, la matará. ¿Una hija? El Zoc lo dejó sin aliento. 8 años de mentiras, de secretos enterrados en la arena. La noche cayó como un manto negro, con coyotes aullando en la distancia. Ricardo entregó el mapa falso a Elena, quien lo tomó con manos temblorosas. Perdóname, murmuró ella antes de escabullirse en la oscuridad, montando un caballo robado. Ricardo y sus hombres la siguieron a distancia, revólveres listos, el desierto engulléndolos en su silencio mortal. Javier, desobedeciendo, se unió en secreto, oculto en las sombras. Llegaron a las ruinas de una misión abandonada, donde antorchas iluminaban una escena infernal. El Diablo Rojo esperaba con 20 bandidos, rifles en mano. Elena se acercó, entregando el mapa. El bandido lo examinó, riendo. Bien, perra. Ahora trae al niño. Pero Elena sacó un cuchillo oculto y lo clavó en el cuello de un guardia, gritando, es una trampa. El infierno se desató. Balas silbaron, caballos relincharon, hombres cayeron en charcos de sangre. Ricardo cargó como un toro, disparando su Colt con precisión letal, derribando a 3 bandidos de un tiro. Elena, rugió, viéndola luchar con uñas y dientes. Pero el Diablo Rojo la atrapó, poniéndole un revólver en la sien, el mapa verdadero, Montoya, o la mato aquí. Javier, desde su escondite, vio todo. Su madre en peligro, su padre rodeado. Con valor infantil, sacó su revólver de juguete, no, era uno real que había robado del arsenal, y apuntó. El disparo resonó, acertando en la mano del Diablo Rojo, quien soltó a Elena con un aullido. Ricardo aprovechó, lanzándose sobre el bandido en una pelea a puñetazos, rodando por el polvo mientras balas volaban. Elena corrió hacia una cueva cercana, gritando, la niña. Está adentro. Javier la siguió, encontrando a una pequeña de unos 7 años, atada y asustada, con ojos verdes idénticos a los suyos. Hermana, murmuró, desatándola. Pero un bandido rezagado apareció, rifle en alto. Elena se interpuso, recibiendo el balazo en el pecho. Cayó, sangre tiñendo su vestido. Ricardo, victorioso sobre el Diablo Rojo, al que dejó agonizante con un tiro en el estómago, corrió hacia ellos. Elena, sollozó, arrodillándose. Ella, con su último aliento, susurró, el mapa, era real. Lo cambié por el falso. El tesoro es para los niños, perdóname por no volver antes. Me obligaron, pero siempre te amé. Sus ojos se cerraron,
dejando a Ricardo destrozado, abrazando a sus hijos, el conocido y la nueva, bajo la luna testigo. Pero la historia no acababa allí. Días después, mientras enterraban a Elena en el cementerio familiar, un jinete llegó al rancho con un mensaje sellado. Era de un abogado de Ciudad Juárez. Don Ricardo, su esposa dejó un testamento. El tesoro no es oro, es evidencia contra corruptos que financiaron al Diablo Rojo. Entréguelo a las autoridades, o el ciclo de venganza continuará. Ricardo leyó, atónito. ¿Elena había sido un espía? ¿Todo era una red de traiciones más profunda? Investigando, descubrió que Elena no había sido secuestrada al azar. El Diablo Rojo la eligió porque sabía de su pasado, hija de un general revolucionario, infiltrada en el rancho de Ricardo para robar secretos. Pero el amor la cambió, y huyó con él. Los bandidos la recapturaron, la torturaron, la forzaron a tener una hija para controlarla. Su regreso no era casual, era una misión suicida para salvar a sus hijos y exponer la corrupción que pudría la frontera. Ricardo, con Javier y la pequeña María, así la nombraron, cabalgó hacia Cerro Negro. Encontraron el tesoro, no oro, sino documentos, nombres de políticos y rancheros aliados con bandidos. Entre ellos, el nombre de su segunda esposa, la viuda que lo había consolado. ¿Traición en casa? La confrontó esa noche, en la hacienda iluminada por velas. Ella confesó, llorando, lo hice por poder. El Diablo Rojo me prometió parte del botín. Ricardo, con el corazón endurecido, la desterró, pero no la mató. Vete al norte, y no regreses, dijo, disparando al aire para ahuyentarla. Los niños crecían, pero el desierto guardaba más secretos. Javier, ahora adolescente, encontró un diario de Elena escondido en la cueva. Relataba noches de horror, pero también planes de escape. Mi hijo me reconocerá, escribió. Susurrará mi nombre, y todo cambiará. El susurro que lo inició todo era profético. Años pasaron, con Ricardo envejeciendo, sus cabellos plateados como sus espuelas. Javier se convirtió en un vaquero legendario, protegiendo la frontera de nuevos bandidos. María, con el fuego de su madre, se unió a la causa revolucionaria, luchando por justicia. Pero una noche de tormenta, similar a la que se llevó a Elena, un fantasma apareció, el Diablo Rojo, no muerto, sino herido y vengativo, liderando una nueva banda. El enfrentamiento final ocurrió en Santa Cruz, donde todo comenzó. Ricardo, Javier y María emboscaron a la banda en el Celún. Balas cruzaron el aire, mesas volaron, el cantinero Paco cayó herido. El Diablo Rojo acorraló a Ricardo, tu mujer me traicionó, pero yo la marqué para siempre. Ricardo, con un último esfuerzo, sacó un cuchillo y lo clavó en el corazón del bandido. Por Elena, murmuró. La paz llegó, pero con cicatrices. La familia Montoya reconstruyó, el tesoro de documentos limpió la región de corruptos. Javier, casado y con hijos, contaba la historia alrededor de fogatas, todo empezó con un susurro en la calle. Papá, esa es mamá. Y el desierto, testigo eterno, guardaba el eco de ese shock que cambió sus vidas para siempre. Pero espera, ¿era todo verdad? En las noches de luna llena, algunos juraban ver a Elena cabalgando como un espectro, vigilando a sus hijos. ¿Muerta o viva en las sombras? El suspense nunca acababa en el viejo oeste. La historia continúa expandiéndose para alcanzar los 2500 palabras, con más detalles descriptivos, diálogos y giros. Mientras el polvo se asentaba en Santa Cruz después del tiroteo final, Ricardo se sentó en el porche de su hacienda, fumando un cigarro enrollado a mano, mirando las estrellas que punteaban el cielo como balas perdidas. Javier se acercó, su sombrero en la mano, y preguntó, «Papá, ¿crees que mamá realmente nos salvó desde el más allá?» Ricardo exhaló el humo, recordando cada detalle de esa fatídica tarde. El mendigo, el susurro, los ojos verdes. Hijo, en este desierto, los muertos hablan más que los vivos. María, con su vestido de algodón y un rifle al hombro, se unió a ellos. Había crecido fuerte, como su madre, aprendiendo a montar y disparar antes de caminar bien. Encontré algo en el diario, dijo, sacando un papel amarillento.
Era una carta inacabada de Elena. Si lees esto, Ricardo, sabe que el diablo no era el peor. Hay un traidor en tu círculo, alguien que conocía el mapa desde el principio. El nombre garabateado al final, Paco, el cantinero. El SOC los golpeó de nuevo. Paco, el amigo leal, ¿un espía? Cabalgaron de inmediato al celún, encontrándolo vacío, con una nota en la barra: lo siento, viejo. El oro me tentó. Paco había huido con parte del tesoro verdadero, que Elena había escondido en una caja bajo el piso de la misión. La persecución comenzó al alba, atravesando cañones rojos y ríos secos, con apaches observando desde las colinas. En un pueblo fantasma llamado Río Seco, encontraron a Paco, bebiendo en una cantina derruida, rodeado de mercenarios. «Traición», gritó Ricardo, irrumpiendo con revólver en mano. Paco se levantó, ebrio. Elena me obligó a ayudarla. Ella planeó todo para exponernos a todos. Balas volaron, vidrios se rompieron, un mercenario cayó muerto. Javier protegió a María, disparando con precisión heredada. Paco, herido, confesó antes de morir: el diablo rojo era mi hermano. Elena lo mató por amor a ti, pero yo vengué robando el mapa. Con su último aliento, reveló un secreto final: hay más hijos, dispersos en el desierto. ¿Hermanos desconocidos? El suspense se profundizaba. La familia regresó, pero el desierto llamaba. Buscaron a esos hermanos perdidos, enfrentando tormentas de arena, duelos con forajidos y revelaciones que sacudían sus almas. Uno era un sheriff en Arizona, otro un bandido redimido. Cada encuentro agregaba capas a la tragedia de Elena. Años después, en una fogata bajo las estrellas, Javier contó la saga a sus nietos. Todo empezó con un mendigo en la calle, y un susurro que desenterró secretos enterrados en la arena. El viejo oeste, con sus socs y suspense, nunca dejaba de sorprender.